Bueno, un error muy común cuando agarras un libro de variable compleja es el siguiente. Y bueno, haciendo un poco de recordatorio, bueno, el número complejo 0,1 se representa como una letra I y es llamada unidad imaginaria. Luego, I al cuadrado, pues naturalmente es 0,1, 0,1 igual a menos 1. Bueno, de esta forma el símbolo usual x, y, los paréntesis x, y, para representar pares ordenados no es conveniente, digamos, para representar el número complejo x, y. Entonces, para representar a los números complejos con un, ¿cómo llamarlo? Con un simbolismo más adecuado, debe intervenir el producto complejo. Eso me lo estoy saltando y estoy asumiendo que esto ya lo conocen. Una que se llama forma binómica o expresión binómica es x más y, donde naturalmente sabemos que x es la parte real y y es la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Normalmente las letras z y w están reservadas para números complejos y las letras x, y, u, v, a, b representan a los números reales. Por eso en algunos libros al número complejo aquí aparece como a más y b. ¿De acuerdo? Bueno, lo que anteriormente vimos fue que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, no podemos escribir así. I igual a raíz de menos 1. En muchos libros viene así. Creo pensar que porque se lo olvidó al autor, o porque el autor pensaba que la persona que iba a agarrar lo iba a entender, o simplemente no le importó, o tal vez antes, como digamos en las imprentas, les daba flojera y ya lo lanzaban así, punto. No lo sé. Entonces, este es el objetivo de este video, ese error común. Supongamos que podemos hacer lo anterior, entonces podemos hacer esta cadena de igualdades. Menos 1 igual a i al cuadrado. I al cuadrado igualmente, naturalmente es i por i. La i es igual a raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Todo esto en la raíz de menos 1 por menos 1. Esto es igual a la raíz de 1 igual a 1. ¿Me entienden? Por lo tanto, menos 1 es igual a 1. Es decir, tenemos una contradicción. No tienen raíz cuadrada real. Es decir, tú estás pensando que la expresión raíz de menos 1 no la puedes interpretar que menos 1 es el número real menos 1. ¿Entiendes? Lo correcto es interpretar a menos 1 como el número complejo menos 1. Entonces, ¿qué tenemos en esta diapositiva y en esta cadena de igualdades? Tú estás pensando, más bien cuando agarras por primera vez un libro de variable compleja, estás pensando que las raíces de números complejos sin antes haberlas definido, y estás asumiendo que dichas raíces también presentan las mismas propiedades que la de los números reales positivos. ¿De acuerdo? Ese es el error. Entonces, una conclusión. ¿Qué necesitamos antes de definir raíz de menos 1? Pues necesitamos definir qué significa la raíz de z para cualquier número complejo. Por otro lado, la igualdad
en esta primera igualdad es cierta cuando z y w son números reales positivos. Y esta igualdad no es cierta para dos números complejos en general. ¿Me entienden? No es cierta en general cuando z y w son números complejos. Entonces, retomando el error fue definir que i es igual a -1. Y en muchos libros lo agarras y te dicen, y ya más adelante dicen, mencionan que los números de la forma x más y son números complejos. Ese es el error. Otros libros yo los he podido ver, ser un poco más observador, y te dice, más adelante esta notación tendrá sentido. O te dice también, la notación de tal página está justificada. ¿Me entienden? Entonces ese es el error muy común en los libros, de que te ponen i igual a raíz de -1. Entonces ya cuando tienes un poquito más de experiencia, pues ya sabes todo lo que está detrás y lo que te está diciendo el autor. Pero cuando la primera vez agarras un libro de variable compleja, ese es el error. Entonces tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo?